quizá más que todo porque resume de una manera mi poética y mi forma de entender ciertos temas, ¿no? Que es un poco el tema de la religión, que es algo que uso muchos de los elementos, reflexiono respecto a eso, ¿no? Y es algo que de una manera un poco diferente, ¿no? Un poco muy personal, por decirlo, ¿no? No es ese aspecto de una búsqueda espiritual o eso, sino simplemente es a través de simbologías cristianas y eso, tratar de reflexionar sobre la existencia del propio individuo, ¿no? Y es interesante, bueno, que quizás tienen que saber que soy ateo, pero aún así he crecido en una familia cristiana y toda esta tradición de alguna manera pesa mucho, ¿no? Y es algo que nosotros dentro de la familia es entre la cultura, ¿no? Gloria Vallejo que se citaba, ¿no? Justamente Vallejo también tiene esa herencia del cristianismo muy fuerte dentro de la cultura peruana, ¿no? Y creo que es algo que de alguna manera siempre nos influye, creamos o no en eso. Y bueno, ¿no? Entonces como que quería empezar con una especie de soneto que no es un soneto, que es racista, es un soneto creo, pero que de alguna manera, como digo, resume un poco lo que me gusta escribir. Así que, y se titula Rezo al Dios ateo. Guárdame un círculo en el infierno, un círculo junto a simples humanos, muy lejos de aquellos píos cristianos, que el cielo sea de su gobierno, pero que un círculo mío sea del averno, lejos de inmaculados hermanos, pues cual Caín he amado con mis manos, como un hijo de pecado, materno, paterno, fraterno. No sabes mi alma que he sabido amar, déjame hundir en el oneroso mar, de Sísifo y Tántalo y de Prometeo, mar al que me arrojaron sin preguntar, y yo tan tonto era que aprendí a nadar. Aléjame entonces de ti, Dios ateo. Amén. Y bueno, supongo que como es una